Durante demasiado tiempo, Vladimir Putin ha estado convencido de que Rusia ganará la guerra en Ucrania. Se suponía que sucedería rápidamente, pero no fue así. Se suponía que Rusia iba a derrotar a Ucrania, pero no lo ha hecho. Una victoria para Putin sería lograr que Ucrania ceda territorio en Donbass a Rusia. No es todo lo que Putin quería, y si Finlandia opina, ni eso tendrá el presidente ruso. Finlandia ha dado una doble bofetada a Putin, dejando claro que nunca reconocerá su autoridad oficialmente. El Kremlin está en crisis, pero Putin aún podría contar con el presidente estadounidense Donald Trump. El 18 de octubre, la British Broadcasting Corporation reportó comentarios del presidente finlandés Alejandro Stubb durante una entrevista en Today, The British Broadcasting Corporation, Radio 4. Stubb dijo, en términos muy claros, que no habrá ningún momento en el futuro en que Finlandia reconozca Crimea como parte de Rusia. La península, anexada por Putin en 2014, lleva más de una década ocupada por Rusia. Eso no le importa a Stubb. Desde la anexión de Crimea, Finlandia ha reducido su dependencia comercial de Rusia, dice el Centro para la Reforma Europea. Centro para la Reforma Europea. Una gráfica muestra que en 2012, el 18% de las importaciones de Finlandia eran de Rusia. En 2015, un año tras la anexión de Crimea, esas importaciones cayeron al 11%. Y aunque subieron hasta un 14% en los años siguientes, las importaciones cayeron a un punto mínimo del 8%. Desde 2022, cuando Putin invadió Ucrania, Finlandia ha mostrado a Rusia su compromiso con las reducciones comerciales de más de una década. Ahora, Stubb ha puesto en palabras lo que las acciones de Finlandia ya habían demostrado, pero no solo Crimea estaba en la mente de Stubb el 17 de octubre. Stubb afirmó que Finlandia no reconocerá la ocupación rusa de esa península, ni de cualquier región que Rusia reclame tras la invasión a Ucrania, mencionando especialmente Luhansk y Donetsk en Donbass. Rusia controla cerca del 70% de la última y casi toda la primera, según la British Broadcasting Corporation, pero invadir no significa propiedad, según el presidente de Finlandia. Los únicos que pueden decidir sobre el tema territorial son los propios ucranianos, dijo Stubb en un mensaje directo dirigido a Putin. Esta no es tierra que Rusia pueda tomar, está diciendo Stubb. Y no importa cuánto quiera Putin fingir que lo es. El líder ruso está desesperado por tomar la mayor parte del Donbass. Al Jazeera explicó en un artículo del 19 de agosto que el Donbass brinda beneficios estratégicos, económicos y simbólicos al Kremlin. En lo económico, el medio menciona al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Mark F. Kantian afirma que el Donbass era muy industrializado a mediados del siglo XX, aunque se convirtió en una especie de cinturón de óxido después de la Guerra Fría. Kantian agrega que las tierras agrícolas de la región son de las mejores del mundo. Putin podría intentar reinventar el Donbass industrial soviético y aprovechar que la región es el granero de Europa. Sin embargo, hay otro factor económico en juego aquí: minerales. El Donbass posee metales y minerales preciosos que Putin desea aprovechar. Según Al Jazeera, Rusia controla cerca del 40% de los recursos metálicos de Ucrania. Donetsk alberga el yacimiento Shevchenko, uno de los mayores depósitos de litio de Ucrania, ubicado en una zona rural. The Economic Times señala que Donbass posee el 56% del carbón duro de Ucrania, valorado en unos 12 billones de dólares. Eso se suma a los 125 billones de dólares en minerales y gas que ahora controlan los ocupantes rusos en Ucrania. Hay mucho dinero por ganar en Donbass, y Putin ve esta mina de oro figurativa como una gran manera de enderezar la economía de Rusia después de que termine la guerra en Ucrania. Al Jazeera señala que el puerto de Mariupol, controlado por Rusia, permite acceso al Mar Negro todo el año. Ese acceso, junto con el paso al Mar Negro que Crimea ya ofrece, permitiría a Rusia controlarlo. Podría posicionar más de su marina ahí, pero quizás más importante que todo esto, Al Jazeera dice que es el aspecto simbólico de Donbass lo que más atrae a Putin. La región tiene muchos hablantes nativos de ruso. En Donetsk, el 75% habla ruso en casa, y en Luhansk, el 68%. Eso es resultado de que muchos rusos se mudaron al Donbass durante la era soviética. Esto es lo que Putin usa como supuesta prueba de que la región debe ser de Rusia. Eric Heron, politólogo en la Universidad de Virginia Occidental, comenta a Al Jazeera: Rusia ha hecho muchas afirmaciones infundadas sobre el trato del gobierno ucraniano a los hablantes de ruso. Donbass es simbólicamente central en la narrativa de Rusia sobre por qué está ocurriendo la guerra. Ese simbolismo es un factor de influencia muy fuerte. Si Ucrania entregara Donbass a Rusia, Putin podría presumir y legitimar sus motivos para invadir Ucrania.
Sobre Ucrania, Rusia tendría una frontera mucho más larga y estaría mucho más cerca que antes. En otras palabras, Vladimir Putin podría estar satisfecho con conformarse con Donbass hoy, pero una vez que Rusia haya establecido una presencia lo suficientemente fuerte en la región, el resto de Ucrania volverá a estar en la mira de Vladimir Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado repetidamente que no entregará Donbass a Rusia a cambio de la paz. Ahora, Stubb ha entrado en la contienda con solo unas pocas palabras. El presidente de Finlandia advirtió a Putin que anexar Donbass sin decisión total de Ucrania será considerado ilegítimo por Finlandia. Nunca será aceptado. Y eso significa que Putin no podrá usar su control sobre la región para congraciarse con Finlandia, o parece probable, con el resto de Europa Occidental. Ese fue el primer golpe de Stubb a Putin, mientras el líder ruso intentaba recomponerse, figurativamente frotándose la marca finlandesa en la cara. En un intento de calmar el ardor, Stubb dio una segunda bofetada en la otra mejilla. Ucrania debe unirse a la Unión Europea o Unión Europea y, idealmente, a la OTAN. Quiero que Ucrania, al terminar la guerra, mantenga su independencia y soberanía. En resumen, que sea parte de la Unión Europea, posiblemente de la OTAN, y conserve su integridad territorial. Informa Euromaidan Press. Stubb dijo, eso es por lo que todos estamos luchando en este momento. La entrada de Ucrania a la Unión Europea quizá no afecte mucho a Putin, según él mismo dice. En septiembre, el líder ruso dijo, según Deutsche Welle, que no tuvo problemas con la entrada de Ucrania a la Unión Europea. El medio indica que Rusia nunca se ha opuesto oficialmente a que Ucrania se una a la Unión Europea. Putin repitió en China en septiembre. Sobre la membresía de Ucrania en la Unión Europea, nunca nos hemos opuesto antes. Sobre la OTAN, ese es otro tema. En otras palabras, Rusia parece estar diciendo que está bien la membresía en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Stubb quiere ambas cosas para Ucrania, y los comentarios de Putin sobre la membresía en la Unión Europea también podrían ser poco sinceros. Rusia nunca se ha opuesto oficialmente a que Ucrania se una a la Unión Europea y no podría, ya que no es miembro. También es importante recordar el objetivo de la operación militar especial de Rusia. Rusia intentó entrar en Kiev en los primeros días de la invasión por una razón. Putin considera que Ucrania no debe ser una nación soberana. Quizás Putin no presentó una queja oficial sobre el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea porque creía que Rusia controlaría el país antes de que eso importara. Ucrania no está bajo control ruso. Putin ahora usa la membresía en la Unión Europea para obtener lo que quiere de Ucrania, Donbass. Retomando los comentarios de Stubb, surgen dos preguntas. ¿Ucrania podrá unirse a la Unión Europea y eventualmente se unirá a la OTAN? Responder sobre la Unión Europea es más sencillo, pues Ucrania ya solicitó su ingreso y negocia su membresía. Las negociaciones de adhesión fueron aprobadas por la Unión Europea en diciembre de 2023 y la Unión Europea abrió oficialmente esas negociaciones aproximadamente 6 meses después. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que la Unión Europea estaría feliz de recibir a Ucrania en el grupo. Europa está en los ojos de todos los ucranianos que luchan por un futuro mejor, y juntos podemos ganar esta lucha. Juntos podemos completar nuestra unión. Juntos podemos integrar a Ucrania a nuestro hogar europeo, como soñaron sus héroes y mártires, y también nosotros. Juntos somos Europa, ha dicho von der Leyen sobre la deseada membresía de Ucrania en la Unión Europea. En febrero, von der Leyen dijo que Ucrania se unirá a la Unión Europea antes de fin de década. Aprecio la voluntad política y el proceso basado en méritos de Ucrania. Si mantienen esa velocidad y calidad, podrían lograrlo antes de 2030, dijo la presidenta de la Comisión Europea. Espera un segundo. ¿2030? Eso es mucho tiempo para que Ucrania entre a la Unión Europea, lo que podría generar dudas sobre si la Unión Europea realmente quiere aceptarla. Esas dudas se disipan cuando te das cuenta de que la Unión Europea es una organización muy burocrática, y los 6 años desde que Ucrania solicitó hasta finales de 2029, en realidad, es un proceso bastante acelerado cuando se trata de la membresía en la Unión Europea. Como señala el Centro de Investigaciones Pew, el tiempo promedio desde la solicitud a la membresía oficial en la Unión Europea es de aproximadamente 9 años. Ucrania estará 3 años adelante de lo normal. Aunque no es seguro, su ingreso a la Unión Europea es muy probable. La membresía de Ucrania en la OTAN, que Stubb y Finlandia apoyan, es mucho menos segura. Putin ya se ha opuesto varias veces a esto en el pasado, y no es el único. El 18 de agosto, antes de reunirse con Zelensky en la Casa Blanca, Trump afirmó que el presidente de Ucrania podría acabar la guerra si quisiera. No se consideraría el ingreso de Ucrania a la OTAN en ningún acuerdo de paz. Trump informa que Putin considera la membresía de Ucrania en la OTAN un obstáculo para Rusia. Que Trump diga esto es un gran problema para Ucrania. Después de todo, Estados Unidos es con razón el principal actor de poder en la OTAN.
gracias a su enorme presupuesto militar y sus lazos con el resto de los miembros de la OTAN, y las 5.225 armas nucleares que la Asociación de Control de Armas dice que Estados Unidos tiene en sus reservas. Escribiendo para el Instituto CATO en marzo, Doug Bandow destacó que Ucrania ha recibido un no de sucesivos presidentes estadounidenses. Aunque Trump fue el último en negarse, tanto Joe Biden como Barack Obama también han rechazado que Ucrania entre a la OTAN. Curiosamente, Bandow indica que George W. Bush apoyó la membresía de Ucrania en la OTAN. Añade que el apoyo de Bush pudo ser el detonante de lo ocurrido en Ucrania en los últimos 20 años. La promesa de la Alianza Transatlántica de incluir a Kiev, solicitada por Bush en la cumbre de la OTAN en Bucarest, 2008, fue clave en la decisión de Moscú de ir a la guerra. Casi 14 años después, Bandow escribe: "Está claro por qué Ucrania quiere ser miembro de la OTAN. Espera que esta membresía disuada a Putin de cualquier otra agresión. Si Ucrania obtiene la membresía durante la guerra, Putin tendría el problema de continuar atacando al país. En ese escenario, se activaría el artículo 5 de la Carta de la OTAN, lo que significaría iniciar una guerra con los 32 miembros de la OTAN junto con Ucrania. Eso explica que Estados Unidos se niegue, pues no quiere involucrarse directamente con Rusia. No importa cuánto parezca tener sentido hacer de Ucrania un miembro de la OTAN por su fuerza militar y su proximidad a Rusia. Después de la guerra en Ucrania, es donde surgen las complicaciones. Aunque Ucrania recupere su soberanía y expulse a Rusia, el argumento de Bandow sigue siendo válido. Si a Ucrania se le concediera la membresía en la OTAN después de la guerra, y esto aplica incluso para una versión de Ucrania que haya cedido Donbass, Putin estaría furioso. ¿Estaría tan enojado como para iniciar otra guerra en Ucrania? Sabiendo lo que eso significaría en el contexto de una batalla rusa contra la OTAN, nadie lo sabe realmente. Y ahí es donde está el problema. Para Stop, cuyo país se unió a la OTAN tras la invasión de Ucrania por Putin, la respuesta sobre la OTAN es clara. Al decir que Ucrania debe unirse a la OTAN, Stop da otra bofetada finlandesa a Putin. Le informa a Rusia que Finlandia apoyaría la adhesión de Ucrania a la Organización de Defensa Colectiva. Tal vez Stop piensa que Finlandia sería la próxima. Muchos compatriotas de Stop comparten esa opinión, informó la Corporación Australiana de Radiodifusión el 18 de octubre. Los finlandeses creen que, por su geografía e historia con Rusia, Putin podría enfocarse en ellos después. Este tema muestra paralelismos entre Finlandia y Ucrania, destacando que Finlandia cedió el 10% de su territorio a Rusia. Tras la guerra de invierno iniciada por Rusia en 1939, Finlandia sabe lo que es perder territorio ante Rusia por un tratado de paz. Los comentarios de Stops indican que su país no permitirá que Ucrania sufra ese dolor. Finlandia respaldará la entrada de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN para proteger su soberanía. La doble bofetada está dada y el Kremlin queda sacudido por este claro apoyo finlandés. Sin embargo, hay una advertencia. Es muy positivo para Ucrania contar con el respaldo de Finlandia en su soberanía y membresía en ambas organizaciones. Eso podría asegurar que Putin nunca vuelva a hacer algo como la invasión de Ucrania. Finlandia es una voz bastante discreta en el gran esquema de las cosas. Stop resalta que Trump es el único líder occidental con poder para llevar a Putin a negociar. En Radio 4 Stop contó que en un juego de golf le dijo a Trump que no confiara en Putin. Ambos líderes han coincidido. Stop dice: "No necesitamos tanto el poder de la zanahoria para que Rusia negocie". Stop dijo en su entrevista que el palo es lo que los hará venir. Debes hacer que Rusia negocie la paz, y eso es lo que intenta lograr el presidente Trump. En otras palabras, Trump no puede tentar a Putin para lograr la paz cediendo ante él. En cambio, es la presión la que dará resultados en la guerra de Ucrania. Trump es el único capaz de ejercer la presión necesaria para que Putin retroceda. Eso nos lleva a la pregunta obvia. ¿Trump ayudará a crear esa presión? Es posible. Al momento de crear este video, Trump y Putin tienen previsto reunirse en Hungría para lo que debería ser una discusión sobre la paz. Se han hecho preguntas interesantes, como si Putin puede volar seguro sobre varios países europeos. Su avión debe evitar ciertos espacios aéreos para llegar a Hungría. Al menos, Hungría está en proceso de retirarse de la Corte Penal Internacional, o Corte Penal Internacional. Hungría informó a la Organización de las Naciones Unidas su retiro de la Corte Penal Internacional en junio. No está obligado a cumplir la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió contra Putin en marzo de 2023, por lo que Putin estará a salvo en ese aspecto. Esta charla con Trump puede ir por distintos rumbos. Sabemos que él, como Putin, rechaza que Ucrania entre a la OTAN. Sin embargo, algunos creen que Putin ahora está listo para llegar a un acuerdo. Una de esas personas es el oligarca ruso exiliado Mikhail Khodorkovsky. Tengo la impresión de que Putin le ha enviado una señal a Trump de que está listo para un acuerdo.
dijo Jodorowsky sobre la sorpresiva reunión en Hungría. Sin embargo, dice que ahora duda si entiende lo que quiere Putin y nunca ha sabido los verdaderos objetivos de Trump. En las discusiones de paz, Trump pudo haber dado una señal de lo que podría terminar siendo el resultado de las conversaciones en Hungría el 19 de octubre. El Independent informó que Trump sugirió a un presentador de Fox News que espera que Ucrania ceda territorio para lograr la paz. Bueno, él va a tomar algo, dijo Trump sobre Putin. Quiero decir, pelearon y él tiene muchas propiedades, o sea, ya sabes, ha ganado ciertas propiedades. Ese comentario arroja una gran sombra sobre la crítica de Stops a Putin. El deseo de Finlandia de proteger la soberanía de Ucrania puede no importar tanto como Trump, quien cree que la guerra en Ucrania podría terminar. Si Ucrania cede algo de territorio, Donbass sería el objetivo de Putin si Trump muestra disposición a presionar a Ucrania para que ceda, lo que solo llevaría a todos los problemas que discutimos antes en el video. Este no es el incentivo al que se refirió Stops. En cambio, sería una jugosa zanahoria que Trump mostraría a Putin. Por su parte, Zelensky dice que Estados Unidos, junto con el resto de Occidente, debería aumentar la presión sobre Putin para obligar al líder ruso a ceder. Además, el 19 de octubre, el presidente de Ucrania instó a Trump a ser más duro con Putin e incluso indicó que estaría dispuesto a unirse a la cumbre de Hungría para hablar de paz directamente con Putin. Zelensky comparó la situación de Ucrania con la de Israel y Gaza, al llamar a Putin un terrorista. Zelensky dijo que Putin es como Hamás pero más fuerte, y destacó que Rusia tiene el segundo mayor ejército y la guerra en Ucrania supera al conflicto entre Israel y Hamás. Y por eso se necesita más presión para que Putin se detenga, añade Zelensky. Como dice Stubbs, el palo servirá más con Putin que la zanahoria. ¿Cuál elegirá Trump? Lo sabremos tras la reunión en Hungría. Por ahora, la doble bofetada de Finlandia a Putin muestra que apoya tanto a Ucrania que respalda incluso su ingreso a la OTAN. Tal vez pronto otro miembro fuerte de la OTAN se una a Finlandia en ese llamado. Rusia está haciendo algo siniestro sobre Alemania. La guerra en las sombras queda expuesta en nuestro video, así que échale un vistazo para saber más. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más cobertura actualizada sobre la guerra de Ucrania. Gracias por vernos.